¿Tu nombre es qué? Ada. Muy bien, a la orden. Mucho gusto. Primero que nada, muchísimas gracias por aceptarnos aquí el día de hoy. La verdad es que es un honor poder estar con alguien que tiene como más trayectoria en el ámbito de la radio. La verdad es que cuando nos sentamos con el tema no sabíamos muy bien el qué era, pero ya como investigando un poquito más nos dimos cuenta que tiene mucho trasfondo. Entonces, no sé si nos pudiera contar un poquito más de usted, su nombre y empezaremos con... Bueno, mi nombre es René Ruelas Pedrosa. Yo trabajé mucho tiempo en la rancherita, ahorita tengo la encomienda de la organización sindical, pero pues siempre he trabajado como locutor en diferentes empresas. Yo empecé desde hace muchos años. ¿Qué quieren saber? Y estoy a la hora, de lo que me acuerde. Muchísimas gracias. Primero que nada, ¿usted qué cargo tenía en el programa de La Rancherita? En la ranchera era locutor de cabina. Nosotros aquí en el sindicato estamos clasificados como locutores, operadores, continuistas, grabadores, en fin, misceláneos. Y nuestra posición o mi posición era ya de locutor. Ok. Nos interesaría saber también un poco más de cómo es que usted ingresa a La Rancherita, o sea, cómo es que usted se entera de este proyecto y cómo... A través del sindicato, pero te estoy hablando de... Es un proceso muy largo. Digo largo porque en aquellos tiempos la rancherita era la rancherita. Era el primer lugar y era una estación que se transmitía con una potencia de 5.000 watts, o sea, era de las que llegaban lejos aquí. Y era de lo más escuchado precisamente por eso. Pero para llegar ahí, pues tuve que pasar por muchas estaciones, no era pensar que llegué ahí ya por obra y gracia. Yo trabajé en la mayor parte de la radio de aquel tiempo. Fui a las cabinas, hice suplencias, hice vacaciones, hice interinatos en la XSL, en la XSZ, en la Pantera, que era una estación también. Ahí sí tuve base. Antes de estar en la rancherita estuve yo en la Pantera. Y pues de ahí ya me pasé para la rancherita porque era la más escuchada. Sí. ¿Y usted sabrá de alguna forma cómo es que empieza el proyecto de La Rancherita? No, mira, la rancherita, ¿por qué no pasó a ser la ranchera? Sí. El proyecto de la ranchera fue de don Benjamín Briones. Sí. Don Benjamín Briones fue el promotor, el impulsor de la radio aquí en San Luis Potosí. En aquel tiempo te estamos hablando de que no existía la radio más que 4 estaciones. Te las puedo enumerar: XSL, XSL, XCPO, XQ y XSZ, la BM, XB. Sí. Pero no era, él fue el que la creó. Ellos son concesionarios, a ellos les da permiso, la autoridad del gobierno les permite que hagan uso precisamente de la frecuencia para explotarla Sí. en buen término, ¿no? Para que puedan comercializarla. Exacto. Y él fue el que adquirió, pero hace muchos años. Yo no soy de los pioneros, ¿eh? Hubo mucha gente ahí que pasó por la rancherita. Sí. ¿Usted tenía alguna sección o programa en especial ahí? Sí, en aquel tiempo, en la mañana teníamos nosotros la hora del corrido, de 7 a 8, de 7 a 8 de la mañana. Se transmitía, y por la tarde tenía una hora con Vicente Fernández también, que eran las horas que yo trabajaba en aquel tiempo, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, y luego de 6 a 8
o de 18 a 20 horas por hora. ¿Tiene como algún recuerdo, sí, algún recuerdo, alguna memoria de ese entonces que haya sido como su favorita? Como alguna llamada, algún momento al aire o algo así. No, bueno, era para uno muchas de las veces es lo que tú te imaginas, es lo que ustedes piensan. Ustedes dicen, el locutor, y te encuentras con un locutor y te platican cuando hablan por teléfono una serie de cuestiones ya personales, de ámbito que ellos viven y que nosotros pues escuchamos, ¿no? Y pues es bonita, ¿eh? Es bonita la radio. Era bonita, hoy ya es más rápida, más diferente, muy diferente a lo que vivimos nosotros. ¿Usted cree que en aquel momento el programa de La Rancherita haya tenido alguna influencia en sus oyentes? Yo creo que sí. Nosotros éramos factor de influencia porque llegábamos mucho a campo. La gente que nos hablaba, pues es la gente que venía a laborar aquí a la ciudad, el taller, el albañil, el herrero, en fin. Ellos eran los que escuchaban y se escuchaba mucho ese tipo de música. Hoy ya no es igual, ¿eh? ¿Recuerda que tuviera alguna canción favorita que se... No, hubo muchas. No, de esas hubo muchas. Todavía están tocando algunas de los Tigres del Norte, Sí. de mismo Vicente Fernández, de los Alegres de Terán, de los, ¿cómo se llama? De Lalo Mora, cuando andaba no me acuerdo ahorita, pero les voy a decir un momento que lo recuerde. Todos esos eran famosos. Selena era también muy conocida en ese tiempo. Íbamos a eventos, hacíamos entrevistas, participábamos en la Feria Nacional Potosina, era una cosa diferente. Y por ejemplo, ahí en la feria, ¿cómo participaban ustedes? Éramos animadores. Había en el Teatro del Pueblo, nos correspondía a cada uno ir determinado día a la feria a animar con el artista que fuera. La feria la hacían en el Estadio Plan de San Luis para que más o menos se imaginen cómo estaba la feria en aquel tiempo, ¿no? Sí. No habían nacido ustedes. No. ¿Algún artista que en aquel momento haya ido y que usted haya dicho, No, nos tocaron muchos, de artistas nos tocaron muchos, inclusive nos tocó todavía previo a la muerte de la muchacha esta, Selene, la entrevistamos aquí en San Luis y salíamos inclusive a hacer controles remotos a lugares, a municipios. Sí lo hacíamos. Por aquí tengo inclusive una foto que dije que estoy haciendo aquí, para que la vean. Bien, aquí estamos en uno de esos controles. Ese me lo regalaron, ¿eh? Y aquí estamos en la cabina, cuando la cabina estaba ahí en Madero. Esta era la cabina de La Rancherita. Este también es un compañero locutor, es Pepe Costanzo. Aquí estábamos en un aniversario de la Rancherita, precisamente. Y bueno, yendo más como al lado famoso, porque pues La Rancherita en su momento fue muy popular, ¿le tocó tal vez que en algún momento alguien de la calle lo reconociera a usted de alguna manera? Como que lo ¿Alguien qué? O sea, que alguien en la calle lo reconociera. Ah, no, sí. Siempre. No mucho, fíjense que esto aquí en San Luis Potosí ya no es viable eso. Pero nosotros, aparte de contar con
con la sección San Luis tenemos Matehuala, Valles y Río Verde. Y en Matehuala los locutores ahí todavía son los locutores. Sí. Ahí los conocen y son todavía los consienten. Ahorita aquí ya nosotros ya nos ven, pero antes sí éramos así, nos invitaban a eventos, que los 15 años de fulano. Y en aquel tiempo pues estaba uno joven, a veces iba yo. ¿Recuerda como la primera vez que lo reconocieron en la calle? ¿Recuerda como lo que sintió? Lo que pasa es que nosotros, en mi caso, yo también transmití los partidos de fútbol. Entonces, pues eso lo identificaba a uno mucho con los aficionados, los chavos son los que, no, René, ¿cómo estás? Y oye, perdió el San Luis, ¿verdad? No, qué mal, en fin, comentarios de esa naturaleza. ¿Qué otros artistas recuerda que hayan invitado a la rancherita? Ahí pasaron los Tigres del Norte, también entrevistamos a Bronco, ahí era puro norteño, pura gente del norte, a los Tigres. ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál era mi favorito? No, mira, yo en mi caso no tiene uno favorito, tal vez ni le guste a uno mucho la música, pero cuando un locutor va a una cabina, tiene que ponerse, yo les digo todavía aquí a mis compañeros, tienen que ponerse una máscara, porque a algunas gente les da vergüenza. Ay, no, estuve al aire y van a decir que dijiste o que no dijiste. No, que ponerse una máscara ahí es otro. El personaje ya no es René Ruelas el que habla. Es decir, tenemos que animar, tenemos que buscar alternativas para que las cosas sean diferentes. Entonces, es así. Pero no tenía yo. En aquel tiempo todo era bonito. Grupos musicales y demás. Y íbamos a los bailes, cuando los bailes se hacían en otro lugar, ¿verdad? ¿Usted considera que su ambiente laboral, como con sus compañeros, era agradable? O sea, que fuera de la radio también eran amigos. Sí, claro. En ese tiempo la rancherita estaba en Madero, 307, ahí es donde estuvimos trabajando, atrás del Hotel Panorama. Pero no nada más era la rancherita, era la PO, era la QK, porque en ese tiempo ya estaba la QK también, era la BM, era la CZ y la TL. No, la TL no, porque esa estaba allá en La Madrid. Pero esas eran las estaciones, ahí todos estábamos juntos, había un ambiente amistoso y era otra radio, ¿eh? ¿Nos podría mencionar algunas canciones que escuchaban antes? O sea, en las que eran como, no sé, que pedían mucho o que ustedes transmitían siempre. Pedían mucho las de Vicente Fernández, las de Vicente Fernández en la hora que yo tenía, solicitaban mucho las canciones de Vicente Fernández. También en la hora del corrido, sí saben ustedes que son, ¿verdad? Los corridos. Entonces aquí, en este caso, también, como era la mañana, era un trabajo de campo el que ya empezaban y ponme este corrido, el caballo blanco, ponme ejemplo, ¿verdad? Sí. Y era lo que manejábamos. Bueno, cuando comenté yo a mi familia que iba a venir a hacer la entrevista, justamente mi mamá me comentó que ella escuchaba antes la rancherita y ella me comentó algo que hacían antes, que era ir hacia la estación, y me comentó que regalaban los acetatos. Sí, los discos, regalábamos discos la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque había promotores y esos promotores nos llevaban discos para regalar. Entonces pues era una gran ventaja, ¿verdad? Sí. Y no nada más discos, a veces había otro tipo de promociones siempre. Y todavía ahorita ya ven que hay promociones. Y bueno, metiéndonos un poco más como a el cómo usted comenzó a meterse dentro de este medio, ¿cuándo fue el momento de su vida? ¿Sabes cómo empecé yo?
Yo empecé con una escoba. Mi primer trabajo que tuve fue de misceláneo. Nosotros los misceláneos son los que hacemos el aseo, hacíamos el aseo. Y los mandados y limpiábamos y, en fin, cobrábamos. ¿Cómo inicié? Yo inicié en 1967 como misceláneo. O sea, barría y trapeaba y demás. Así fue. Y luego después ya le sigue a uno la espinita de entrar a la radio y de buscar, bueno, yo si soy esto o lo demás. Fui operador también, o sea, no nada más fui locutor y siendo locutor, ¿no? Hay muchos que tenemos aquí que picar piedra, entran y si les gustan y tienen la facilidad, pues entonces se incorporan ya más arriba. Lo más que podemos llegar nosotros es a ser locutores y ya de locutores en adelante ya no podemos hacer más. ¿A qué edad usted se dio cuenta de que quería dedicarse a esto? No, bueno, cuando estás joven, yo les decía ahorita, empecé de misceláneo y cuando estás joven, pues te quieres comer el mundo, quieres ser una cosa y otra, y a fin de cuentas no. Entonces la vida te va llevando porque, les pongo el ejemplo muy claro, en mi caso yo estudié economía, o sea, trabajaba y estudiaba. Terminé la escuela de economía, me fui a trabajar también al Hospital Central, duré 18 años ahí como jefe de recursos humanos, pero sí ya trabajaba yo aquí, no aquí en este lugar, era parte del comité. O sea, va uno buscando el camino y abriéndose paso. Ahorita puedo decirles que de los que trabajaban en la ranchera, de los que todavía estamos aquí, nada más soy yo, porque los demás ya se pensionaron. ¿A usted cuándo fue que le picó esa espinita? Que dijo, yo quiero irme de locutor. No, bueno, en aquel tiempo era muy difícil, ¿eh? Ahorita cualquiera de ustedes, nosotros, cualquiera podemos ser locutores, pero en aquel tiempo había que ir a hacer un examen a México. Y ese examen no crean que lo pasaban, hubo compañeros de nosotros que tuvieron que hacer 3 o 4 exámenes para poder pasarlo en México. Pero, pues eso, ¿en qué momento me di cuenta? Pues ya cuando tendría yo, creo que unos 20 y tantos años, digo, bueno, pues ya hay que empezar a centrarse, ¿verdad? Esa era la situación. Cuando usted decidió empezar en la rancherita, ¿dónde estaban ubicados antes? Cuando usted decidió entrar a la rancherita, cuando se le dio la oportunidad. Cuando se me dio la oportunidad aquí en Madero, 307, allí era, en la parte alta, toda la parte alta, antes había cabinas y ahorita pues ya se vendió y todo. Entre las experiencias que tuvieron ahí, porque tengo entendido que en varios de sus programas pues recibían las llamadas, ¿usted recuerda alguna llamada que lo haya hecho reír o que los haya puesto a ustedes en una situación diferente? No, que normalmente es lo que yo les digo, miren, cuando uno está en una cabina tiene que ser diferente y vivir la experiencia de acuerdo a lo que está escuchando uno, el comentario o X, muchísimas así de las que nos jactábamos nosotros, ¿verdad? De los compañeros nuestros que yo tuve fue, en paz descanse, Horacio Martínez Bravo, también Marcelino Castillo. Yo entré supliendo ahí. Primero, para entrar a la radio tienes que ser locutor suplente, porque es el que suple los descansos de los compañeros. Luego ya después, si se va uno de ellos, pues ocupa uno la plaza. Sí. Y conocí a locutores que tuvieron mucho éxito, ¿eh? Cada quien en su época. La radio antes era la radio, hoy es la otra radio. Sí.
Cuando estuvo todo este proceso de que vendieron la rancherita, ¿usted estaba presente? Y si sí, Sí. ¿recuerda cómo fue el proceso? Sí, no, pero pues eso no tiene mayor sentido. Ya estaba yo, ya era yo el secretario general. Sí vendieron la estación, era como el año, no me acuerdo exactamente, pero de don Benjamín Briones, de la señora Briones, que falleció hace relativamente poco, y de Hilda Briones, que era la que estaba de encargada ahí pues era la concesionaria. Se la vendieron a los Torres Corso. Hoy la rancherita es la que buena. Qué buena. Sí, así es. ¿Recuerda qué fue lo que sintió en ese momento o cuando se enteró que iban a No, vender? yo ya no estaba trabajando en ese tiempo. Yo ya estaba aquí. Ah, Entonces, no. Mira, en el caso de la radio, aquí se han vendido muchas estaciones, pero pasan de una mano a otra. Entonces uno sigue trabajando. Sí. Yo todavía seguí trabajando en ese tiempo, ¿eh? Llegamos a estar acá el 18 de marzo y luego ya se fueron para Salvador Nava, pero más o menos así es. No para la radio, o sea, a veces ni conoces a los dueños. Yo que estoy aquí ahorita, no conozco algunos concesionarios porque son de México. Y yo no sé cuáles son los dueños, no sé. sí, pues se pierde. ¿Cómo cree usted que haya influido el cambio de la rancherita a la ranchera en su momento? Bueno, quisieron hacer, la rancherita era como decirle una jovencita, ¿verdad? Y después de eso pasó a ser la ranchera, meter música un poquito ya más de Lucha Villa, Sí. Javier Solís, y ese es nada más el cambio. Después de ahí fue la Mera Mera, pero eso ya estaba acá. Ujú. Estaba no sé si la llegaron a escuchar, no, que tienen pocos años ustedes de vida, pero ha tenido varios nombres. Ya como ya para ir finalizando un poquito, hablando sobre... Un poquito no, ya finalizando, dime. Ya nos va, ya quiere que nos vayamos. Bueno, ¿usted qué mensaje podría decirle a los oyentes que, o sea, del pasado que aún recuerdan la rancherita y que de cierta manera llegan a extrañar el programa? ¿Qué? No te entendí la pregunta. ¿Qué mensaje qué? ¿Qué mensaje podría darles a las personas que escuchaban la rancherita en su momento y que todavía puedan llegar a extrañarlo? Pues de grato recuerdo seguramente. Yo creo que el único mensaje que les podría decir es que la vida sigue, que nosotros continuamos y que desafortunadamente hay un momento en la vida en la que uno se da cuenta que dice, uy, te acuerdas de aquellos tiempos, pero ya no los puedes regresar, o sea, son cosas que ya no se pueden regresar. Así que, ¿qué les puedo decir? Pues bienaventurados, porque mucha gente ya de esa época ya no vivimos, ¿verdad? Así que pues un abrazo nada más. Y también, bueno, ya última, ya de verdad. Nosotros, bueno, somos estudiantes de comunicación y me interesaría saber también como qué mensaje también podría darles a las personas que están estudiando comunicación, que Sí. actualmente quieren dedicarse a la radio y como qué consejos o... Bueno, mira, el consejo es difícil porque no hay identidad como para aconsejar y además a veces los consejos no resultan. Aquí lo que yo te puedo decir es la vivencia. Si es en el campo en el que nosotros nos movemos, la radio hoy es muy diferente, les decía yo antes de empezar esta plática, muy diferente. Ya no es aquella radio apasionada donde uno iba porque le gustaba a uno la radio. Hoy no, hoy lo primero que le preguntan a uno, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar? La radio, no crean ustedes que está muy bien pagada, ¿eh? Y detrás de todo eso, ya no son los locutores aquellos, ya no te piden una voz, porque el locutor se identifica por la voz,
ya no te piden una voz bien modulada, bien estructurada. No, tráeme un muchachito de esos de gritoncitos que, sí, así nos dicen, gritoncitos que nos ayuden aquí con el auditorio, que lo mantengan cautivo. Entonces, ¿a qué se refieren? A un grupo de gente que los escucha por decirles exa, por decirles factor, por decirles cuál les gusta, cuál otra les gusta. Son puros chavos que tienen que estar bien prendidos. Estaciones como Amor son ya más tranquilonas, pero ya son de otra edad. Las juveniles deben estar chavos, y cuando ya no están jóvenes o empiezan a dejar de ser jóvenes, hay gente que tiene años y no deja de ser joven, ¿eh? Pero bueno, pues eso ya es cada quien. No se requiere que la presencia sea joven, sino que la voz, lo que se transmite, sea de joven, ¿no? Sí. Pues ahí es donde está el detalle. No muchos. Además ya a muchos no les atrae. ¿Qué les recomiendo? Pues que se preparen bien, ¿no? Y que si realmente les gusta la radio, que se incorporen a la radio, pero que lo hagan de mucho corazón, que no piensen que se van a hacer ricos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como último, le traemos un detalle No sean, ¿qué es? para usted. ¿Qué es esto? Un chocolate de Constanzo. Entonces quieren que, miren, yo se los agradezco mucho, sinceramente, mucho. Bueno, mejor ya ni les digo nada. Ahí que los guarde de recuerdo. No, que los guardo. No, lo que pasa es que se me suben las hormigas. Está uno azucarado y luego No, están cerrados. pero los nietos claro. se los agradezco mucho. Échenle muchas ganas porque si no se me desaniman. No es nada más la radio. Hay otras fuentes, aquí la mayoría o muchos de los compañeros de ustedes están en comunicación social, de diferentes áreas, hasta en la zona industrial, porque la radio no es mucho, no creo. Se gana más en otro lado. Sí. Pero allá ustedes. Bueno, ¿Sí? muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Que sigan muy bien, Igualmente. Muchísimas gracias. cuídense. Igual. Muchísimas gracias. Niñas, vengan para acá. Sí, déjame. Aquí nos tienen a la orden, espero que el día que terminen o que vengan a hacer prácticas se den una vuelta. Yo fui la que estuve aquí, aunque yo no esté, allá abajo está Alejandro y Alejandro también es una de las gentes que están en radio. Y pues quien esté, miren, ¿me voy a quedar con este o qué? Si no me... Gracias. Gracias.